El siguiente podcast es una producción de Radio Universidad de Rosario. Radio UNR. Qué linda noticia que es cuando llega Mario Gluck aquí Sí, a la radio, siempre. porque siempre viene a hablar de historia, a hablar de varios temas también. ¿Cómo te va, Mario? Bien, bien. No, de todos los temas no hablo. No, pero acá fuera del micrófono te sacamos Para un montón de conocer temas. la historia y evitar repetir el Esa cosa, sí. De los pueblos que repiten, ¿no? Que no conocen su historia, Están condenados a repetirla, no se repite. Yo me acuerdo que una vez trajiste esa frase y la desarmaste. Sí, sí. Y te enojaste mucho. No, no me enojé. Ah, ¿no? Ah. Ya me parecías enojado a mí. No es enojo. Lo que pasa es que, o sea, nada, es una frase de sentido común bastante habitual y qué sé yo, ¿viste? ¿Qué estamos por streaming? ¿Nos ven? No. Ya pronto. No, porque veo que hay cámaras. Pronto. Nosotros pero- vemos las cámaras, pero todavía Ojo, no nos ojo, vemos. con todo respeto, con todo cariño, yo soy de la UNR hace 40 años, no sé cuántos años que estoy en la UNR, Ajá. pero no sea cosa que cuando ustedes larguen el streaming ¿Qué? aparezca, no sé, hologramas, por ejemplo. Otra cosa. Y sí. Otra tecnología. Pero Vos los decís que podcasts nos, fueron ya, vos ¿no? decís que nos fleten a nosotros y Exactamente. o sea, nos estás augurando ese futuro. Exactamente. Gracias, Mario, qué lindo No, pero es que tenerte todos en este estamos en viernes, esa, todos en este estamos en esa. viernes. No, lo que ¿Están Mario- inventando maestros con inteligencia artificial? Es verdad. En Villa Cañas pusieron Sí, no una sé. docente. Mirá, los periodistas... Claro, no cobran sueldo. Periodistas y locutores estaban entre las profesiones amenazadas por la inteligencia artificial. ¿La historia cómo viene, los historiadores? Y Están- siempre hay algo artesanal dando vueltas. Ah. Lo que pasa que, a ver, a quienes deberían financiar esto, en este momento, el poder político, pongámosle, o el poder empresarial o económico, ¿le interesa la historia? No quiero decir una guarangada, pero digamos, le importa muy poco. Claro. Entonces que la sigan haciendo los humanos. Le importa 3 carajos. A ver, sí, digamos eso. Pero bueno, si no, le puede hacer la inteligencia artificial total, qué sé yo. Se pueden decir, la otra vez hablamos, esto de que dicen la Argentina que fue potencia y todas esas pavadas que se dicen. Bueno, Sí. total, No, hay impunidad. vi que había total. muchos docentes que tienen como ya más o menos conocidos los moldes de la inteligencia artificial y que a veces les entregan trabajos y detectan Sí. enseguida. De Ah, ¿ya hecho, lo una detectan? se hizo un Upa. sello, ¿te Sí, acordás? que se hicieron fue muy sellitos muy de difundido. demasiado inteligencia artificial Claro. o exceso de inteligencia artificial, etcétera. Vos, por ejemplo, si un alumno te entrega algo hecho con todo ChatGPT, ¿te das cuenta? ¿O que viene un molde? Creería que sí, no estoy seguro, porque hace poco probé a hacer cosas con inteligencia artificial. Y tiró muchos errores. No exactamente errores, porque yo lo hice a partir de cosas mías, de borradores míos. Ajá. Le hice la prueba. Adjetivado de una manera horrorosa. Claro. Ujú. No sé de dónde sacaba ese estándar de adjetivación, porque Claro. yo no lo uso. ¿Qué decía, por ejemplo, tal cosa? No, ¿Cómo? a todo lo ponía con adjetivos, Ah. todo, absolutamente todo, hasta el exceso. ¿Vieron que Pero- cuando uno lee algo muy adjetivado es medio hincha, ¿no? Sí, Esto es superlativo. Superlativo, grandilocuente, conspicuo. Todo así. Entonces digo, ¿y esto qué? No se entendía Sí, nada. Bueno, por otra parte. bueno. No estaba mal Bueno, redactado, sí. estaba bien redactado. O sea, la coherencia, la Pero- concordancia, todo eso estaba perfecto. Estaba como muy ornamentado. Muy ornamentado, excesivamente ornamentado. Y con ornamentos que no sé de dónde lo sacó. Y yo por ahí empecé a jugar y le dije, che, demasiado adjetivo. Bueno, le hago uno sin adjetivo. Claro, salía claro. peor, salía peor. Así que bueno, no sé, algo debe haber que de alguna forma uno podría detectarlo. Yo en ese sentido me parece que volví a los métodos muy tradicionales, es decir, bueno, examen oral, Ujú, está bien. lección al frente. Adelante, pase y diga Pase y diga usted, y- ta. y no es que me entregue un trabajo. No vengan con en pavadas como 15 esa. días. No, y menos de eso No que te se la- hacen en las comunidades virtuales. No, olvidate. Le voy a preguntar al ChatGPT sobre el tricentenario de Rosario. A ver me qué te dice. dice. A ver qué dice. Ah, bueno, A ver bueno. cuánto. ¿Tiene 300 años Rosario? Ah, Le puedo- pregúntale, le voy a ¿Sabés pregúntale, preguntar. qué? pregúntale. Pregúntale eso y preguntale, también le podemos preguntar qué diría Mario, el historiador Mario Gluck, acerca del No me conoce el Tricentenario. ChatGPT. Sí, te no, conoce, yo te traigo un busca, queso. te Pará, pero- Bueno, con Mario la última vez que hablamos te dice, me dijo tal cosa. ¿Qué le pregunto? ¿Cuántos años tiene Rosario? No. Mándale, eso. ¿Por qué se Sí, dice sí. que ahora que este año es el año del tricentenario de Rosario? ¿Por qué se ejemplo? dice que este año Se celebra Es- el tricentenario se celebra el tricentenario de la ciudad de Rosario? De la ciudad de Rosario. Porque capaz que De la dice ciudad. Rosario de la Frontera. Bueno, yo una vez le pregunté por el Saladillo, por ejemplo. Digo, en realidad por me dice por que mí. no sé. Dice, este año 2025 no se celebra el tricentenario de la ciudad de Rosario en Argentina y Epa. aquí te explico por qué. A ver, ¡Apa! a ver, una explicación. Vamos. Me dice, la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, no tiene fecha de fundación oficial como muchas otras ciudades argentinas. Su origen es más bien espontáneo y progresivo, vinculado al asentamiento de pobladores en la zona del paraje El Pago de los Arroyos en el siglo XVIII.
Uno de los hitos importantes fue la construcción de la capilla dedicada a la Virgen de Rosario en 1730, que dio nombre al poblado. Pero por eso a veces se toma ese año como referencia de sus orígenes, pero no es su fundación oficial. Bien, Bueno, no te está quiero mal. decir que te puse acá. ¿Cuánto le ¿Qué pones? dice Mario Gluck del Tricentenario de Rosario? No, y ¿qué dice? acá ¿Qué digo? dice, principales puntos de Mario Gluck, dice, ausencia de fundación formal. Rosario nunca tuvo un fundador ni una fecha de fundación. 2, te marca 3 puntos, el uso simbólico y arbitrario de la efeméride. 3, la idea de Rosario como ciudad hija de su propio esfuerzo. Es un textual tuyo, el hija de su propio esfuerzo. Sí. Igual no. ¿Ha visto? Sí, sí, no sé Ah, cómo. ¿ves que Igual te, ves que no. te Me juna? mató, me Eso, conoce. teniéndolo acá, por favor. No, Qué bueno, tupé. para ver si para No, para pero confirmar me nada dejan más. al helado. Ya no tengo nada para decir. ¿Viste? Perdón, No te arruinamos la columna. Terminamos la columna. ya No, está. porque ahora reemplazó. dice, yo le puedo poner desarrolle. Claro, Y acá Y dice, ahí, por no sé, ejemplo, ahí veremos. No, ah, pero sintéticamente. Bueno, vamos por este dato entonces. Se dice que si Está muy tomamos bien, me gusta. 1730 como punto de partida, recién en 2030 sería el tricentenario. Sí, bueno, pero de todos modos, acá yo más que esto quería recordar, o quería plantear, digamos, cuándo se planteó. Porque, a ver, si hubo un bicentenario, hubo un centenario. No, perdón, un tricentenario hubo un bicentenario Claro. como mínimo. Y si hubo un bicentenario, pudo haber un 250 años. Claro. Bicentenario sería 1925, 250 años 1975. Claro. Ajá. A ver, el bicentenario fue una movida directamente municipal. Fue una cosa así, digamos, directamente, unos concejales, un señor que le encantaba hacer efeméride que se llamaba Calixto La Saga, esas personas que vieron que esa gente que Sí, la entusiasta. remató, entusiasta, Sí, sí. vamos a hacer una tal- fiesta de esto y lo otro. o vamos a ponerle tal nombre a tal calle. Y a nadie le importa en el fondo, pero bueno, ellos sí, son muy felices haciéndolo y cuando lo logran, se lo festejan, etcétera. Y Calixto La Saga era uno de esos personajes, ¿no? Un abogado, un señor del Partido Conservador, etcétera, etcétera, y dijo, bueno, vamos a tomar la fecha que dijo alguna vez Pedro Tuella, que en 1725, Pedro Tuella era de 1802, escribió esto, que en 1725 vino un señor que se llamó Francisco Godoy con unos indios calchaquíes. 1924 lo dijo esto en el Consejo Deliberante, dice, para 1925 festejar el tricentenario. Todos querían festejar algo. A ver, El bicentenario de 1925. el bicentenario, perdón, sí, en 1925. ¿Cuál era la idea? ¿Qué era lo que pasaba? El tema es, acá hay una cosa que hay que entender, que me parece que contextualizándolo uno entiende mejor por qué quisieron hacer eso. Era un buen momento de la Argentina. O sea, uno de los mejores momentos de la Argentina fue post Primera Guerra Mundial hasta el 30. Por algo el gobierno de Alvear, por ejemplo, el gobierno de Alvear, que hemos hablado varias veces de esto, de que, bueno, el gobierno de Alvear fue uno de los gobiernos con menos conflictos, uno de los gobiernos que más se dio a nivel de conquistas sociales. Es raro, ¿no? Parece raro, pero Claro, fue un porque gobierno... se dice que está el término alvearización. Sí, pero tiene que ver con una época posterior. Ajá. Y tiene que ver, aparte, el alvearismo Como a que veces no todo tenía lo que ver con revolucionario que Alvear. traía el irigoyenismo, Alvear lo había planchado, así se decía. Perfecto, pero de todos modos, a ver, si yo esta es una comparación media mala, digamos, de maldad. Pero si yo te comparo, ¿quién fue de los tres gobiernos radicales? Uno quedó trunco. De 1916 a 1930, ¿cuál reprimió más a obreros? Sí, el de Irigoyen Irigoyen. por los conflictos que hubo, sí. Claramente Irigoyen. Y reprimió feo. O sea, a ver, la Semana Trágica no fue directamente el ejército, pero no impidió tampoco que las bandas, digamos, oligárquicas anduvieran matando gente, etcétera, etcétera. Algo peor todavía fue lo de la Patagonia. O sea, ojo. Alvear no tiene ese tipo de conflicto. ¿Pero por qué no los tiene también? Por una cuestión muy sencilla. Hay un momento de prosperidad que viene de un momento de parate. O sea, el parate es con la Primera Guerra Mundial. Argentina exporta grano, exporta en esa época carne, exporta todo eso. Bueno, hay un parate, un corte del comercio internacional en el principio de la Primera Guerra Mundial. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, en realidad, y en el medio también empieza a haber cada vez más demanda de estos productos. Ujú. Entonces el puerto, por ejemplo, en el caso rosarino, el puerto se mueve. ¿Y acá de qué vivían? Del puerto, básicamente. Por derecha o por izquierda, legal o ilegalmente, pero vivían del puerto. Entonces, Rosario era un buen momento en 1925. Sí, sí, Eran claro. los años 20, los Años prósperos. Años prósperos. Los años locos Sí, también. hay países que la pasaron mal. Chile, por ejemplo, la pasó muy mal, pero Argentina estaba bien. Entonces, vamos a festejar. dijeron. Ya que 200 tenemos años. ya que ahora, estamos. Ya que está. no sabemos qué va a pasar Mala mañana. idea la del intendente en ese momento, Cardarelli, que hizo una consulta a los historiadores. En ese momento estaba la Junta de Historia. El otro día estuve en la Academia Nacional de la Historia, que es la heredera de la Junta.
académicos, archivistas, jefes de archivo, todo el 90 y pico % dijeron, no, esto no existe. Porque no hay ninguna prueba de que haya venido un señor que se llamó Francisco de Godoy. Esto ya lo habían mostrado alguna vez los Carrasco. Padre e hijo Carrasco escribieron un libro llamado Los Anales de Rosario, los Anales de Rosario en 1897. Y buscando lo de Tuella, empezaron a buscar los archivos parroquiales. En ningún lado aparecía el señor Francisco de Godoy. El señor Francisco de Godoy tendría que haber aparecido, dicen ellos, porque en tan poca población o fue padrino o fue abuelo, algo fue, digamos. Entonces está en las actas parroquiales, en algún lado está. No figura. Hipotetizan que a lo mejor estuvo y se fue. Pero en fin, fuera de eso, que es un personaje del cual no se sabe su existencia, todos le dicen esto y entonces un historiador, que para mí era el más inteligente de los historiadores de la época, muy conservador pero muy inteligente, que era Juan Álvarez, les dijo, escúchenme, ¿por qué ustedes querían festejar? Festejen. No anden preguntándole a los historiadores. Si claro. Los historiadores le van a decir cualquier cosa y no se van a poner de acuerdo aparte en la fecha. Esto es así. Digamos, vos festejás, después vemos, digamos, claro. ¿Querés inventarlo? Inventalo. Bueno, ¿qué vino? Bueno, finalmente hicieron una pompa impresionante. Dicen que Alvear bajó varios kilos de tanto que lo movían de un lado para otro en la ciudad. Bueno, hay un montón de crónicas sobre eso. Estuvo bueno, digamos, básicamente fueron lindos festejos. Fue un lindo festejo, pero ahí hay un detalle que me parece que es importante y que tiene que ver con cómo se pensó muchas veces el municipio, ahí a posteriori, y cómo se pensó la ciudad también. Los festejos no pasan de, por decirlo así muy llanamente, del casco histórico o del centro de la ciudad. Los festejos incluyen los logros de esa élite que está en la municipalidad y que es la misma burguesía comercial, los profesionales que trabajan con ellos, la bolsa de comercio, que manejan la ciudad prácticamente. No existen los barrios, salvo los barrios donde ellos tienen su residencia, que ya algunos ya se estaban yendo, por ejemplo, de Saladillo se estaban yendo y se estaba convirtiendo en un barrio obrero, por ejemplo. No está incluida toda la ciudad en ese tipo de festejo. Entonces, ahí es una cuestión muy interesante para pensarla. Esa es una de las cuestiones, o sea, el invento, y finalmente sacaron un libro de oro al 1926, que es muy gracioso porque el libro en ningún momento lo mencionan el supuesto fundador. Es más, lo mencionan como supuesto, nada más, en un caso. Claro. Nada. Está bien. Lo hicieron muy bien, pero bueno. Pensando en qué eran los barrios de Rosario después del casco céntrico. Estaba el zona sur con esas mansiones que se estaban retirando los dueños, empezaba a ser un barrio obrero. Empezó a ser un barrio obrero, la zona del Matadero también. Lo que es Saladillo era un barrio inglés. No, por las construcciones. Digo. Sí, por las construcciones puede ser, porque en realidad empezó, el Saladillo tiene muchas variantes, pero originalmente fueron las grandes familias tipo los Arijón que tenían sus residencias allá. El propio Arijón hizo el baño, ¿cómo se llama? Los baños del Saladillo, que eran unas piletas que traían agua del arroyo Saladillo. Bueno, en fin, había varias familias, digamos, de esas, entre comillas, tradicionales de la ciudad, que eran españoles, algunos gringos, y tenían casa que iban fines de semana, punto. Después, cuando vino el SWIFT, empezaron los chalés ingleses, se hicieron para las gerentes de SWIFT. Uh-huh. Los gerentes que venían desde allá, a veces. Después hubo nacionales. Pero después se empezó a armar todo un conglomerado obrero, desde el 24 que se instaló en adelante, un barrio obrero que eran básicamente eslavos, polacos, lituanos, ucranianos, etcétera, etcétera. Pero un núcleo obrero fuerte, fue un barrio obrero fuerte, como Berisso en provincia de Buenos Aires, claro. Es gemelo a Berisso, prácticamente. Y ahí se espantaron los... No, se fueron, pero se fueron o sea, venían las ahí es cuando se construye todo. Fisherton, tengo entendido. Se van a Fisherton. En parte, o sea, Fisherton ya existía. Después tenemos Alberdi, que fue incorporado, que era un pueblo y que fue incorporado. Y también tenemos en el medio, entre Saladillo y el centro, tenemos también la zona del barrio Mataderos, o bueno, hoy día es Villa Manuelita, bueno, tiene varios nombres, pero ahí era un basural prácticamente. Que eso después, la escritora nacida en Buenos Aires, pero vivió mucho tiempo acá, Rosa Bernique hizo el libro Las Colinas del Hambre, que es el primer libro donde se cuenta algo de eso, el primer lugar literario, digamos, de la ciudad donde se cuenta que hay gente que no vive tan bien como en el centro. Claro. Después están los barrios prostibularios, también estaban en esa época, ¿no? Estaba el Pichincha, los barrios prostibularios. Está en su apogeo. Está en buen momento también, claro. Se mueve el puerto y también se mueve. Claro, pero eso no era parte del centro, ya era... No, justamente, lo habían sacado del centro. O sea, el centro, ya para 1925, había sacado los ranchos. Los conventillos no del todo, pero estaban un poquitito más en los límites del centro de la ciudad. Y habían sacado los prostíbulos hace rato, eso lo habían confinado directamente en esa región que es esta zona que es Pichincha. Uh-huh. Refinería era un barrio obrero también. Claro.
todo eso no estaba incluido dentro de esto. El festejo era la élite de en la, el centro. claro, de la clase alta rosarina. Algo que, claro, acá las administraciones municipales, desde hasta por lo menos los 40, tuvieron mucho de ser una especie de consorcio, ¿no? Y como el consorcio, ustedes vieron, el consorcio van únicamente los propietarios. Si el edificio está lleno de inquilinos, ningún inquilino tiene voz ni voto, salvo que el propietario le dé claro, que le autorización. una autorización. Bueno, la municipalidad funcionaba más o menos así. Ya para 1925 la municipalidad, bueno, de hecho el intendente no era electo, lo elegía el gobernador de la provincia. Lo elegía el gobernador. Pero incluso los concejales hasta, si no recuerdo mal, hasta 1920 más o menos, se elegían con una ley que no era la Sáenz Peña, no era la ley de sufragio universal, se elegían los intendentes con un padrón especial donde había extranjeros y nativos, pero todos tenían que pagar algún impuesto. O sea, no era cualquiera, era otro votante distinto al que votaba en la ley Sáenz Peña. Entonces pasó, justamente cuando la ley Sáenz Peña se promulgó, el primer lugar donde se implementó fue en la provincia de Santa Fe. Y ganó en Santa Fe toda la provincia, y en Rosario mismo ganó la Unión Cívica Radical. Pero en Rosario, los concejales fueron todos de la Liga del Sur, o la mayoría de la Liga del Sur. Un partido que fue muy fuerte hasta la década de 1970 más o menos, ojo. Entonces, bueno, ahí tenemos algo que, y eso es lo que, a ver, la cuestión de, en esto yo coincido con Álvarez, digamos, a veces, no hace falta preguntarle a los historiadores estas cosas, digamos, no tiene ningún sentido, seguramente le van a decir que no. Creo que uno está para otra cosa, no para eso, pero bueno, hay gente que, a ver, ¿usted quiere construir una narrativa sobre esto? Constrúyala, hágala, vamos a ver cómo le va. Ojo, también cierta precaución con que no se violente demasiado lo histórico que está más o menos consolidado. O sea, yo le decía, hablábamos de esto, en 1925, 1975, hay una sola notita cortita así en el Diario de la Capital diciendo, hace 50 años se festejó un bicentenario trucho. O más o menos así dice. Pero no se lo leo textual porque no traje el texto, pero en la Capital un bicentenario que no existió. Bueno, quedó ahí. Nadie más se acordó después. Ahora, bueno, está bien. Ahora lo reflotaron. Pero no como un festejo trucho, sino como, bueno, son los 300. Claro, sí, ahora, después, bueno, el decreto municipal tiene muchas cosas, pero fuera de eso, que están inconexas, raras, digamos, está mal, raro como está escrito. Yo no sé quién le asesoró a la Intendencia en hacer ese decreto, porque búsquenlo, van a verlo, porque aunque no sepan de la historia, van a ver que hay cosas contradictorias entre sí en el mismo texto. Pero bueno, no importa. Pero bueno, en definitiva dice, bueno, vamos a festejar, en definitiva, no importa si existió o no existió, si está la discusión o no la discusión, en fin. Pero insisto con esto, o sea, bueno, sí, ¿qué festejar? Bueno, ¿qué se festeja? ¿Por qué? ¿En referencia a qué? Habría que pensar todo este tipo de cosas, digamos. Si no, no tiene mucho sentido. Y ahora te pregunto así como historiador, a mí de grande, porque yo de chico viste, estudié historia, la que te dan, y decís, bueno, esta debe ser la importante. Uno tiene una actitud dogmática acerca de lo que te dan, ¿no? Y si bien estaba el manual santafesino acá, existía, pero yo creo que hay una carencia absoluta, ¿no?, de conocimiento de la historia de nuestra ciudad. Y eso... O sea que eso es un tema que alguna vez Wiener, me consta, que Wiener cuando fue intendente intentó crear un manual de historia de la ciudad. Y llamó gente y todo, pero quedó ahí. O sea, nunca se hizo. Que no estaría mal porque, es cierto, cuarto grado de la primaria se enseña historia de la ciudad. Se enseña la ciudad. Y su historia también. Y se podría hacer tranquilamente, es cuestión de... Algún material que ayude a los docentes y alumnos. Claro, que ayude a los docentes también, porque los docentes dicen, a ver, yo nunca vi historia de Rosario, te van a decir los docentes. Tienen razón, son maestras que estudiaron y si vieron una materia de historia, no vieron específicamente historia de Rosario, ni historia de Santa Fe, ni siquiera. Entonces, bueno, necesitan una herramienta como para decir, aunque sea para ellas, no necesariamente para los chicos. Y mejor todavía si tiene algún elemento para los chicos. Pero, yo creo que lo que hizo Rodríguez Jauregui en animación estuvo muy bueno, la guía de la Rosario Misteriosa está muy bueno, los dos que hizo. Eso lo han usado los maestros y está bien. Siempre así repetíamos como latiguillo, ¿no? La Chicago Argentina. ¿Y por qué era la Chicago Argentina? Bueno, por el tema de la mafia, ¿no? Después el tema de los cereales, qué sé yo, una serie de cosas. Pero eran conocimientos así silvanados. Desilvanados, sí. Acá hicieron un gran trabajo en la divulgación. O sea,
La primera historia de Rosario, que la de Álvarez, la primera, en realidad son los Carrasco, pero está hecho más como efemérides, otra cosa, una crónica más que una historia. Pero la primera historia seria es la de Álvarez. Después pasó mucho tiempo hasta que se hizo alguna otra cosa, pero siempre sobre temas puntuales, sobre los temas que no hizo Álvarez, por ejemplo, el tema de la prostitución, y el Piscini sacaban prostitución y rufianismo. Que más allá de que sea un libro... Y Álvarez no lo hizo porque, soslayó esa parte de la historia... No consideraba que era parte de la historia. No la considero. Así de corta, digamos. O sea, a ver, Álvarez, por ejemplo, cuando habla de los conflictos sociales que existían a principios de siglo, ya vamos cerrando acá, cuando hablaba de los conflictos sociales, y era como que parece que era la voluntad de esta gente mala que quería hacer despelote, digamos, era... El registro era policial, y lo policial no está incluido dentro de la historia de la ciudad para él. Para él es lo institucional, en todo caso, aquello legal, claro, aquello que puede ser mostrado. Más allá de que, insisto, es muy inteligente, como plantea las cuestiones históricas, todo, pero tiene esa limitación. O sea, están ausentes. No hay protagonismo ni del movimiento obrero, ni de ningún tipo de movimiento social, nada que se le parezca. Y tampoco de la parte delictiva, que era fuertísima. Pero bueno, lo que pasa es que si él tenía que contar que él era un hombre muy vinculado a todo el empresariado, a los comerciantes, a la política de Rosario, si él tenía que contar un poco toda esa historia... no iba a tener, ni siquiera se lo iban a publicar. De hecho, el único que alguna vez contó algo donde vinculaban prostitución, comerciantes y consejo fue el de Canicita, que no estoy acordando el nombre, Florencio Sánchez, cuando escribió La gente honesta. Escribió una obra de teatro donde ponía a un concejal, que era el dueño del diario donde él trabajaba, el señor Schiffner, lo ponía en el Parque Independencia con 2 prostitutas. Ajá. La obra nunca se pudo estrenar, fue censurada mal y lo echaron de la ciudad. ¡Qué escándalo, por favor! Bueno, Mario, qué lindo escuchar la columna sobre Rosario y estas fechas. Te esperamos acá el mes que viene, ¿no? El mes que viene vamos a volver. Date una vuelta, seguimos charlando de varios temas. Escuchaste una producción de Radio Universidad de Rosario.